Nuevo México investiga el rancho de Jeffrey Epstein. Los documentos mencionan la posibilidad de que haya cuerpos enterrados. Una comisión estatal ya revisa las pruebas. Mientras tanto, en Washington arranca la Junta de Paz de Trump. Más de 25 países, 5.000 millones de dólares. El objetivo: reconstruir Gaza y garantizar la supervisión internacional. Y en Múnich, Marco Rubio lanzaba una clara advertencia a Europa. Habla de una peligrosa ilusión parecida a lo que aconteció con la caída del muro de Berlín y pide a gritos fortalecer cultura, economía y defensa. Bienvenidos a En Primera Plana. Y ahora, entremos en materia. ¿Hay cuerpos enterrados? Esa es la pregunta que hoy acompaña a nuestro titular, y no porque exista confirmación oficial de que los haya, sino porque una acusación concreta es la que contiene los documentos en poder del Departamento de Justicia, una acusación que forma parte del material que ya está revisando oficialmente el Estado de Nuevo México. Por primera vez desde la muerte del convicto Jeffrey Epstein en 2019, una legislatura estatal ha creado una comisión para investigar lo que ocurrió dentro de una de sus propiedades. Este es el llamado Zorro Ranch, o Rancho Zorro, a unos 50 kilómetros al sur de Santa Fe. La legislatura de Nuevo México ha aprobado por unanimidad que se destinen $2,5 millones de dólares para establecer lo que se ha dado en denominar una comisión de la verdad. Cuenta con el respaldo tanto de demócratas como de republicanos. Según NBC News, la representante estatal Andrea Romero, demócrata y coautora del proyecto, declaró que Epstein. Hacía básicamente lo que quería en este estado sin rendir cuentas a nadie. Romero aseguró también que no existen indicios de que el FBI haya registrado todavía la propiedad. El rancho abarca aproximadamente 7.600 acres, más de 3.000 hectáreas. Tiene una mansión principal de más de 26.000 pies cuadrados, 2.400 metros cuadrados, además de casas de huéspedes y otras tantas edificaciones. Epstein adquirió la propiedad en 1993 y la mantuvo hasta que murió en una cárcel federal de Nueva York en 2019. Esperaba ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores en, digamos, las altas esferas. Hasta ahora el foco público del caso se había concentrado principalmente en su residencia en Manhattan y en su isla privada del Caribe. Ahora, la investigación estatal desplaza la atención hacia Nuevo México. Varias mujeres han declarado que sufrieron abusos en esa propiedad cuando eran menores de edad, entre ellas Annie Farmer, de 16 años, otra víctima identificada como Jane, de 14 años, y Virginia Giuffre. Giuffre declaró que Ghislaine Maxwell, la suministradora de menores de Epstein, le indicó que le diera un masaje al entonces gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Según su testimonio, el término masaje implicaba contacto sexual. Richardson había negado previamente cualquier acusación de conducta indebida relacionada con Epstein, pero la alegación que ha generado más atención proviene de un correo electrónico anónimo, un correo en poder del Departamento de Justicia. De acuerdo con el Albuquerque Journal, le enviaron el mensaje en 2019 a un presentador de radio local y lo hizo alguien que aseguraba haber trabajado en el rancho. En el correo se sostiene que Epstein y Maxwell ordenaron enterrar en las colinas de la propiedad a dos jóvenes extranjeras que habrían muerto, según el correo, estranguladas durante actos sexuales violentos. Pero hasta el momento no existe confirmación oficial de que haya cuerpos enterrados en la propiedad. La acusación tampoco se ha verificado públicamente. Sin embargo, la semana pasada, el jefe de asuntos criminales de Nuevo México tomó cartas en el asunto. Solicitó al Departamento de Justicia que le diera acceso inmediato a una versión completa y sin censurar, sin redactar del archivo, y también de cualquier información forense asociada con ese correo electrónico que acabamos de escuchar u otros documentos relacionados. El objetivo: determinar si existen fundamentos que justifiquen más diligencias procesales como posibles búsquedas sobre el terreno. Además, la comisión no se limitará a examinar las conductas de Epstein y Maxwell. Sigrid McCauley, la abogada que representa a cientos de acusadoras de casos vinculados a Epstein, declaró que muchas supervivientes
pasaron por el rancho de Nuevo México y que, según lo que se ha conocido, hubo políticos de la zona y otras personas que estaban al tanto de lo que ocurría en el estado. Ahora la investigación podría examinar si existieron omisiones o fallos institucionales. En 2023, el patrimonio de Epstein vendió el rancho a la familia de Don Huffins, ex senador estatal de Texas y actual candidato republicano a Contralor Estatal. La propiedad se renombró como Rancho San Rafael. La familia Huffins ha declarado que planea convertirlo en un retiro cristiano. Entre los documentos que se han divulgado del caso Epstein figura también un diario codificado. Una víctima escribió que la habían tratado como a una incubadora humana y que le obligaron a dar a luz a un hijo que le acabarían quitando. Documentos como este son los que están analizando en estos momentos las autoridades y los representantes legales de las víctimas. El caso Epstein ha derivado en investigaciones federales, condenas penales y varias demandas civiles en distintos estados. Ayer hablábamos del efecto dominó y de las renuncias en las altas esferas públicas y privadas. Sin embargo, esta es la primera vez que el Estado de Nuevo México establece una comisión legislativa con un presupuesto específico para investigar lo ocurrido en su territorio en relación con Epstein. La aprobación unánime del financiamiento refleja el consenso político en torno a la necesidad de examinar y aclarar los hechos. La comisión podrá solicitar documentos, convocar testimonios y evaluar recomendaciones adicionales. Por ahora no existen hallazgos forenses públicos que confirmen la acusación sobre posibles enterramientos. La pregunta que acompaña a nuestro titular, ¿cuerpos enterrados?, resume una alegación específica que forma parte de los archivos y que, ahora, será objeto de revisión oficial. Los hechos conocidos hasta hoy provienen de testimonios judiciales, de reportes de prensa y de documentos federales. La investigación estatal busca determinar qué ocurrió en esa propiedad, si hubo más delitos adicionales y si existieron fallas institucionales. En un sistema democrático, las preguntas pendientes no desaparecen con el paso del tiempo. Se investigan, se documentan y, cuando corresponde, se esclarecen. La comisión acaba de ponerse manos a la obra y, como siempre, los hechos, y no las especulaciones, serán los que determinen las respuestas. Más de 25 países, más de 5.000 millones de dólares. Esa es la magnitud de la primera reunión de la Junta de Paz que ha creado el presidente estadounidense Donald Trump. El encuentro inaugural se celebra este 19 de febrero en Washington y contará con la participación de delegaciones y jefes de Estado de todo el mundo. El objetivo declarado de la Junta es supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza tras años de conflicto entre Israel y Hamás y garantizar tanto la coordinación internacional como la rendición de cuentas. La administración Trump lanzó oficialmente la Junta de Paz durante el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza el 22 de enero de 2026. Allí mismo firmaron el acta fundacional, como informamos en programas anteriores. Según la administración estadounidense, la Junta proporcionará supervisión estratégica y movilizará los recursos internacionales para el desarrollo de Gaza, cito, mientras pasa del conflicto a la paz. Cierro cita, como señaló en su comunicado oficial. Trump preside la Junta y tiene pleno poder de veto tanto sobre las decisiones como sobre los miembros. El presidente nombró a 7 personas para integrar el comité ejecutivo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el asesor adjunto de Seguridad Nacional estadounidense, Robert Gabriel, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el ejecutivo de capital privado Mark Rowan y el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga. La Junta también cuenta con un comité tecnocrático palestino que encabeza el exfuncionario de la Autoridad Palestina, Ali Abdel Hamid Shad. Hasta ahora, más de 2 docenas de países se han unido ya a la iniciativa o han expresado intención de integrarse.
Entre ellos se encuentran Argentina, El Salvador, Hungría, Israel, Marruecos, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Vietnam y, por supuesto, Estados Unidos. El compromiso conjunto incluye más de 5.000 millones de dólares que se destinarán a ayuda humanitaria y a reconstruir la infraestructura dañada en Gaza. Además, se prevé enviar miles de personas a tareas de seguridad, como la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local, para mantener la paz. La ONU ha declarado que la Franja de Gaza enfrenta una coyuntura humanitaria crítica. Según estimaciones de octubre de 2025, el 81% de todas las estructuras se han dañado durante el conflicto entre Israel y Hamás, el 81%. Millones de personas sufren hambre y desnutrición, y esto hace urgente la coordinación internacional para la entrega de ayudas, alimentos y para la reconstrucción. Trump ha señalado que la Junta de Paz podría servir como plataforma para abordar futuros conflictos más allá de Gaza. Si bien la ONU ha autorizado que tan solo trabaje en Gaza, el presidente estadounidense ya ha mencionado en varias declaraciones que podrían llegar a reemplazar al Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano que se encarga de mantener la paz internacional según la Carta de Naciones Unidas. Pero no se han unido todavía todos los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad de la ONU. Por ejemplo, China, Rusia, Francia y Reino Unido aún no han indicado su participación o simplemente la han rechazado públicamente de plano. Otros países que han rechazado la invitación son Alemania, Grecia, Italia, Noruega, Eslovenia, Suecia, Ucrania y Nueva Zelanda. Algunos dirigentes expresan dudas sobre el alcance, la gobernanza y la compatibilidad de la Junta con la Carta de Naciones Unidas. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, han señalado preocupaciones similares. No obstante, la cumbre inaugural se realizará en la antigua sede del Instituto de Paz de Estados Unidos en Washington. Durante la reunión se espera que Trump y otros dirigentes presenten los detalles sobre el uso de los fondos y la distribución de tareas entre los miembros. Se abordará también el despliegue de personal de seguridad y de los mecanismos de supervisión para garantizar que los compromisos de los Estados miembros se cumplan en el terreno. Sin embargo, la ausencia de varias grandes potencias y aliados clave evidencia tensiones sobre la gobernanza global y el rol de la ONU en la mediación de conflictos internacionales. La iniciativa plantea preguntas importantes sobre esta nueva estructura paralela frente a los organismos multilaterales de siempre. Ahora, está por ver si lograrán llegar a algún consenso los Estados miembros en su cumbre inaugural. La alianza parte con más de 25 países, más de 5.000 millones de dólares y un mecanismo que algunos consideran un complemento y otros un desafío al sistema internacional. La Junta de Paz de Trump abre un nuevo capítulo en la diplomacia global, que se centrará por ahora en la reconstrucción humanitaria de Gaza, por ahora, pero las preguntas sobre su relación con la ONU, su alcance futuro y su capacidad de coordinación multilateral permanecen abiertas. Otra historia que acaba de comenzar, cuyos resultados tendrán implicaciones vastas, tanto humanitarias como geopolíticas, en los meses y años venideros. Más de 10.000 líderes y expertos de seguridad se reunieron en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio pronunció un discurso que ha generado atención internacional. Y aunque hablamos de él en su día, hoy profundizaremos un poco más. Rubio advirtió a Europa sobre lo que llamó una peligrosa ilusión parecida a la del final de la Guerra Fría. Según dijo, la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética hizo que muchos creyeran que todos los países se iban a convertir en democracias liberales. También se dio por sentado equivocadamente a su juicio que las fronteras dejarían de tener importancia y que las reglas de comercio global reemplazarían a las de las naciones, pero la realidad se ha mostrado bien distinta. El discurso no cayó en saco roto e inquietó a varios líderes europeos. Aún así, Rubio recibió una ovación de pie. Muchos vieron similitudes con las advertencias previas del expresidente Trump, pero según los expertos,
Rubio las presentó de forma más estratégica y diplomática. Rubio subrayó la relación histórica entre Estados Unidos y Europa. Mencionó los vínculos culturales, religiosos e incluso lingüísticos, y los sacrificios compartidos por los antepasados. Fred Flitz, ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional, señaló que el discurso aunó firmeza con el reconocimiento de esa alianza histórica. El secretario de Estado habló de una demolición controlada de Occidente. Criticó las políticas de expansión de los llamados estados de bienestar que, según dijo, debilitaron la defensa nacional de las naciones. Señaló que los rivales de Estados Unidos aumentaron su gasto militar para proteger sus intereses nacionales. Por eso le pidió a Europa que asuma más responsabilidad en su propia defensa. Los van a dejar solos. Se refirió a las políticas energéticas que, según cree, han perjudicado la economía de las sociedades. Y también mencionó la desindustrialización y la inmigración masiva. Para Rubio, son dos de los mayores desafíos si se quiere estabilidad social. Rubio le pidió a Europa que recobre su fortaleza cultural, económica y militar. Su mensaje no buscaba confrontar, sino incentivar cambios y una mayor responsabilidad. Destacó que bajo el liderazgo de Trump, Estados Unidos trabaja para corregir su rumbo en estos temas. Varios expertos como Michael Walsh aseguran que el discurso es coherente con el reciente plan estratégico del Departamento de Estado. Se alinea con la idea de que Europa debe recobrar fuerzas para seguir siendo un socio útil de Estados Unidos. Los líderes europeos reaccionaron de manera mesurada. Ursula von der Leyen, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que Rubio incluso la tranquilizó. Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, señaló que existe terreno común para un futuro sólido entre Estados Unidos y Europa. Pero Kaja Kallas, jefa de política exterior de la Unión Europea, negó que Europa esté en declive y aseguró que la civilización europea incluso sigue atrayendo a más países que desean unírseles. Rubio también mencionó que su discurso puede alentar a los movimientos de la oposición en Francia, Alemania y el Reino Unido. Los observadores señalan que algunos dirigentes europeos no cambiarán sus políticas de inmigración o energía, pero que los partidos de la oposición ya están usando estos temas como punta de lanza en sus campañas. Antes de ser secretario de Estado, Rubio representó a Florida en el Senado de Estados Unidos desde 2011 hasta enero de 2025. Formó parte de los comités de inteligencia y de relaciones exteriores. Fred Flitz comentó que Rubio no solo leyó un discurso preparado, sino que proyectó autoridad porque conoce a fondo los temas de los que habló. Y es que el discurso de Rubio combina advertencias y cooperación. Busca que Europa reconozca desafíos internos para fortalecer sus posiciones. Al mismo tiempo, el objetivo es reforzar la alianza histórica entre Estados Unidos y Europa. Las reacciones europeas muestran un equilibrio, aceptan el mensaje pero con más mesura las críticas. Para comprobar si ha calado el mensaje, habrá que esperar a ver las políticas internas y de cooperación internacional que acaben dictando los líderes europeos. En Múnich, Rubio entregó el mensaje. Mezcló alerta y diplomacia. Europa escucha con atención pero mantiene cautela. Ahora solo el tiempo dirá si este discurso impulsa cambios tangibles en políticas de defensa, inmigración y energía. Desde Washington esto es un claro ejemplo de cómo la diplomacia moderna combina historias compartidas, advertencias estratégicas y visiones políticas globales. Por lo tanto, con efecto inmediato, todos los aranceles de seguridad nacional bajo la sección 232 y los aranceles existentes bajo la sección 301, que ya están vigentes y ya existen, permanecen en vigor, con plena fuerza y efecto. Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la sección 122. Esto se suma a los aranceles normales que ya se están cobrando, y también estamos iniciando varias investigaciones bajo la sección 301 y otras disposiciones para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Hoy abrimos con estas palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Reaccionaba así, como vimos,
horas después de que el Tribunal Supremo fallara a favor de anular sus aranceles de emergencia mundiales. 6 de los 3 magistrados no encontraron razones suficientes, dijeron, para que el mandatario invocara la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la que le permitió imponer aranceles a medio mundo. Pero, como escuchamos, no se piensa dar por vencido. Su administración trabaja a toda máquina para encontrar otras leyes y volver a fijarlos cuanto antes porque lo que podría estar en juego es mucho. Según el propio presidente, de estos mismos aranceles que acaba de anular la Corte depende en gran parte el futuro de la nación. Esto decía que vamos a ver en un minuto, en un segundo. Esto decía ayer mismo antes de que se conociera el veredicto. El próximo año ingresaremos 900.000 millones de dólares en aranceles, a menos que la Corte Suprema nos diga que no podemos. ¿Pueden creerlo? Es una lástima que tenga que incluso justificar esto, porque no es más que sentido común. Recaudamos cientos de miles de millones de dólares. De esos, les di 12.000 millones de dólares a nuestros agricultores. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, también advirtió hace unos días que el gobierno disponía además de un plan B y que podrían invocar otros poderes para relanzar los aranceles, aunque no serían ni tan eficientes ni tan potentes. Y es que hay incluso otra razón de peso por la cual la administración Trump debe luchar por que se mantengan los aranceles. ¿Cuál? Los contratos multimillonarios de fabricación en suelo estadounidense. El principio sobre el que se basan estos mega acuerdos de fabricación en Estados Unidos es, sencillamente, evitar un sobrecosto en las operaciones de venta. Tras conocerse la decisión, el presidente calificó el fallo como profundamente decepcionante. En su red Truth Social, publicó un extenso mensaje. Agradeció y felicitó a los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh por sus votos disidentes. Sostuvo que no era posible argumentar nada en contra de sus opiniones. El presidente citó textualmente al juez Brett Kavanaugh, quien en su disenso escribió que la decisión podría no limitar tan sustancialmente como parece, a priori, la capacidad de un presidente para ordenar aranceles en el futuro. Otras leyes federales, dijo, autorizan esa potestad, y mencionó la Ley de Expansión Comercial de 1962 en su sección 232, la Ley de Comercio de 1974 en sus secciones 122, 201 y 301 y la Ley Arancelaria de 1930. Los aranceles por el tráfico de fentanilo que se impusieron a Canadá, México y China permanecerán en vigor, ya que se impusieron bajo la sección 301. El presidente Trump asegura que han contribuido a reducir el contrabando del mortal opiáceo un 30%. Los aranceles que se consideran estratégicos para la seguridad nacional, como son los del acero o los del aluminio, también permanecen en vigor a nivel global, porque dependen de la sección 232. Y el que el presidente ha sumado hace unas horas es un nuevo arancel global del 10% bajo la sección 122. El Supremo desactiva la Ley de Emergencia Nacional porque no considera que Estados Unidos viva una situación de amenazas extranjeras. Es una ley que principalmente se emplea o se ha empleado, dice, para regular transacciones, bloquear activos o restringir intercambios. Sin embargo, hay una serie de leyes que contemplan mecanismos más específicos para imponer aranceles. Los motivos serían desde la seguridad nacional, pasando por que el aumento de las importaciones perjudicaran a las industrias nacionales, o por prácticas comerciales desleales, consideradas desleales. En su publicación, el mandatario sostuvo que el Supremo no anuló los aranceles en general, sino que únicamente anuló el uso particular de la ley de emergencia, uno de sus usos. Añadió que la decisión confirmó, por otra parte, que el presidente tiene autoridad para bloquear, embargar, restringir o licenciar el comercio con países extranjeros bajo esa ley, aunque no puede imponer aranceles bajo ese mismo fundamento. El presidente anunció también que lanza investigaciones bajo la Ley 301 y otras disposiciones. El objetivo declarado es proteger a Estados Unidos frente a prácticas comerciales que la Administración considera injustas.
Estas investigaciones pueden derivar en la imposición de más aranceles específicos. En su mensaje en redes sociales, el mandatario vinculó su política arancelaria con resultados económicos y de seguridad nacional. Señaló que los mercados bursátiles han alcanzado niveles que describió como históricos y afirmó que los aranceles se han empleado como herramienta para fortalecer la seguridad nacional y reducir el ingreso de fentanilo. También se ha hablado de cierta posibilidad de que, tras la anulación del Supremo, algunas empresas o países podrían exigir que se les devuelvan los aranceles que ya habrían pagado. El problema es que estos aranceles se han cobrado durante meses, a miles de importadores y sobre millones de productos. Además, el importador habría repercutido en ocasiones el precio de los aranceles en el consumidor final. Reembolsarlos, en definitiva, sería un proceso complejo y costoso que involucraría revisar facturas, contabilizar pagos y negociar con varios gobiernos y empresas, por no mencionar el efecto fiscal directo para Estados Unidos, ya que se trataría de dinero recaudado por el Tesoro que tendría que devolverse. El número de disputas legales sobre intereses, compensaciones o criterios de elegibilidad sería abrumador. Por estas razones, aunque algunas voces hayan mencionado la posibilidad de reembolsos, la Administración podría optar por mantener las transacciones tal y como están, limitando los reembolsos a casos muy específicos o resolviendo la cuestión por vías administrativas o legislativas para evitar un verdadero lío financiero y logístico, como lo califica el juez Kavanaugh del Supremo. En síntesis, la jornada deja dos hechos bien concretos. Un fallo que delimita el alcance de los poderes de emergencia en materia comercial y una orden presidencial que activa otras herramientas previstas por la ley. En ese intercambio institucional se reflejan los mecanismos de equilibrio entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en Estados Unidos. A partir de ahora, el desarrollo de estas nuevas medidas y sus efectos económicos marcarán el siguiente capítulo de la historia estadounidense. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com. Are aliens real? ¿Existen los extraterrestres? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in. Existen, aunque no he visto ninguno, y tampoco los tienen en el Área 51. No hay instalaciones subterráneas a menos que haya una enorme conspiración y se las oculten al presidente de Estados Unidos. Estas declaraciones del expresidente Barack Obama causaron revuelo mediático hace unos días. El exmandatario admitía a las claras, como escuchamos, que existe la vida extraterrestre, un tema que levanta bastante polémica, pero lo más controvertido de sus declaraciones fue que podría haber revelado información confidencial. El presidente Donald Trump anunciaba esto hace unas horas. Esta semana, Barack Obama dijo que existen los extraterrestres. ¿Usted ha visto algo que lo pruebe? ¿Que hay visitantes no humanos en la Tierra? Bueno, reveló información secreta. Se supone que no debería hacerlo. Pero, ¿existen los extraterrestres o no? Bueno, no sé si existen o no, pero puedo decirte que reveló información secreta. Se supone que no debería. Cometió una gran equivocación. El mandatario dijo que nunca tocaba el tema, aunque a mucha gente le gusta hablar de esto, dijo. También conversó con los periodistas sobre resolverle a Obama los problemas que puedan acarrearle esta revelación. El presidente puede desclasificar lo que quiera. ¿Que lo saque del apuro? Puede que lo haga. Lo sacó del problema si lo desclasificó. Horas después, el comandante en jefe estadounidense anunciaba que planea desclasificar documentación en grandes cantidades sobre extraterrestres, ovnis y fanis, fenómenos aéreos no identificados. Dijo esto. En vista del gran interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados, OVNI, así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes.
Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene.